cuando no hay apóstol, ¿cómo se nombra a los hermanos ancianos? Bueno, esa es una buena pregunta. Estamos hablando Nosotros duramos 3 horas hablando de ese tema en estos días. Entonces, bueno, el nombramiento de ancianos tiene varios ingredientes que nosotros debemos considerar. Entre esos, la figura de los hermanos que tal vez trabajaron en esa iglesia y la acompañaron, que serían los obreros o apóstoles. Ahora, nosotros debemos saber que definitivamente la situación, cómo se forma la iglesia, el estado de la iglesia, el estado de la obra, va a condicionar un poco el nombramiento de los ancianos, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras de algunas cosas que deben estar muy claras. Por ejemplo, la Biblia nos habla de las características de los ancianos, ¿sí? En Tito, en Timoteo. La Biblia nos habla de que ellos deben tener una vocación de Dios, ¿sí? La Biblia nos habla que ellos deben tener buen carácter, ser buenos cristianos, buenas familias, que conozcan la doctrina. La Biblia nos habla que ellos deben ser probados primero. La Biblia nos habla de que la iglesia debe reconocer el trabajo de ellos. Y la Biblia nos habla que cuando esa iglesia fue fundada por ciertas personas y ellos han acompañado ese trabajo, ellos deberían ser los responsables de ese nombramiento público. Ahora, hay casos como Jerusalén donde los obreros o apóstoles eran ancianos en Jerusalén, ¿sí? Tenemos el caso de Pedro, que dice que era apóstol, pero también dice que era un anciano entre los demás ancianos, un pastor entre los demás pastores. Entonces nosotros pensamos que en el caso donde no hay una obra, pero la iglesia local ya tiene un liderazgo conformado por hermanos que trabajan en esa obra o en esa iglesia, ellos podrían acompañar ese trabajo. Ahora, en el caso donde no hay apóstoles, el nombramiento simplemente es otro de los requisitos o otro de los ingredientes que el Señor coloca para el trabajo que una persona ya está haciendo. Puede haber un lugar donde nunca haya un nombramiento, pero si hay verdaderos ancianos, ellos tienen la madurez, ellos tienen la experiencia, ellos tienen el trabajo, ellos tienen el testimonio, ellos tienen la familia, y aunque nadie los nombre, como Dios los llamó y el Espíritu Santo los comisionó, ellos están cumpliendo una función. ¿Me hago entender? Hay lugares donde el evangelio llegó de maneras muy misteriosas. China es un ejemplo. ¿Quién podría pensar, o podríamos decir, quién nombró a Watchman Nee anciano o pastor? ¿Sí? O quién nombró a algunos misioneros que fueron a ciertos lugares y ellos comenzaron una obra, ¿sí? Entonces los ingredientes del Nuevo Testamento, pienso yo personalmente, que aunque nos dejan el diseño de Dios, deben ser aplicados también en ciertas condiciones donde se pueda llegar. Y nosotros debemos saber que la iglesia, yo pienso algo parecido a lo que pensaba John Nelson Darby, que él decía que de alguna manera la iglesia está en una ruina donde es imposible que ella vuelva a su normalidad en plenitud. Y eso es cierto, hermanos. Si nosotros hablamos de unidad, por ejemplo, en nuestra localidad, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántos hermanos hay? En nuestro país, ¿cuántas iglesias con tanta diversidad, dificultades? Entonces, llegar a pensar que va a haber una normalidad según el Nuevo Testamento, yo pienso que sería un idealismo que es casi imposible en su generalidad. Ahora, en la medida que crezcan las iglesias, que en las iglesias hayan hombres de Dios, en la medida que Dios envíe, en la medida que estos hombres que sean enviados trabajen en nuevos lugares, edifiquen en esos nuevos lugares, esas figuras van a ser restauradas. Pero yo pienso que en nuestros tiempos tenemos no solo una ruina en el aspecto de la obra, sino en las mismas iglesias locales. Entonces Dios necesita restaurar muchos aspectos en medio nuestro, restaurar el gobierno, restaurar los roles de la familia, restaurar el evangelismo, restaurar una serie de cosas que en la medida que Dios comience a restaurar su iglesia, esas figuras que encontramos en el Nuevo Testamento van a ser cada vez más visibles. Entonces, ¿qué le aconsejaría a una iglesia local que está en una situación como esa? No hay ancianos, no hay obreros que los puedan acompañar o que hayan fundado esa iglesia o que tengan el testimonio en la región de que son obreros. Entonces, las cosas que son de Dios muchas veces Él las comienza a hacer por el Espíritu en lo personal. Los ancianos son llamados primeramente por el Espíritu de Dios.
Y eso es evidenciado a través de una obra de Dios en su corazón, a través de un encargo en la palabra, a través de una madurez en la vida, a través de una familia que corresponda a eso y a través de un trabajo local. ¿Sí? Nosotros podemos tener un trabajo de varios años sin ser nombrados, pero ese trabajo va a dar evidencia que es necesario que haya un nombramiento, porque ya todos ven que realmente nosotros tenemos el perfil y cumplimos el trabajo que Dios nos ha encomendado de pronto de pastorear y dirigir una iglesia. Ahora, como necesitamos orar que Dios restaure la normalidad de la iglesia, también necesitamos orar para que Dios restaure una normalidad en la obra, donde encontremos figuras como Pablo y el equipo de Pablo trabajando en una región, que Dios los usa fundando iglesias nuevas, que Dios los usa edificando esas iglesias, que Dios los usa acompañando esas iglesias para que ellos tengan la autoridad y el trabajo para poder acompañar aún en el nombramiento de esos hombres que han de cuidar esa iglesia. Entonces yo pienso que es una pregunta compleja, tal vez también por la situación en la que se encuentra la iglesia en nuestros días, en nuestro país, pero que en la medida que el Señor va trabajando y normalizando, vamos a ver cada vez más eso. Ahora, también pienso que sería una irresponsabilidad nombrar ancianos cuando las personas, aunque tengan la figura del apóstol, los ancianos no correspondan con todo el perfil bíblico. Una persona que no tenga una buena familia, no tenga una doctrina clara, no tenga un llamamiento por el Espíritu Santo, no tenga un trabajo previo, nombrarlo sería causarle un gran problema a la iglesia también, porque la responsabilidad espiritual de pastorear una iglesia no es para cualquiera. Tienen que ser hombres llamados por el Espíritu Santo. Entonces no es un asunto que sea tan sencillo ni que se va a producir de una manera tan superficial. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en el corazón? Pienso yo, tener la oportunidad de trabajar en los hermanos, invertir tiempo en los nuevos creyentes, capacitar a los nuevos varones de la iglesia, doctrinalmente, familiarmente, para que ellos crezcan, porque realmente también nosotros nos damos cuenta que la obra beneficiaría más las iglesias invirtiendo en la preparación de ancianos que en más que en su nombramiento. No sé si me hago entender, hermanos. Nadie se pone en un oficio si no está preparado antes. Y muchas veces nosotros queremos nombrar sin preparación. Entonces nosotros deberíamos orar para tener ese encargo de preparar más hombres al ministerio, para que estén adecuadamente llenos de todo lo que ellos necesitan para cumplir una labor que realmente es una labor que se necesita cada vez más en medio nuestro.